Ok, buenas tardes nuevamente. Estamos aquí compartiendo la palabra del Señor con algo muy especial que había estado en mi corazón de una forma abstracta, una forma que todavía no tenía, de una manera que no tenía forma todavía, y con un pasaje que mi esposa compartió en esta semana conmigo, cayó un clic ahí, entonces pude entender por dónde Dios quería las cosas, así que sale de ese deseo del Señor decirnos algo y del compartir de mi esposa algo muy especial para cada uno de nosotros en el día de hoy. No sé si ustedes se han dado cuenta que vivimos tiempos extremos. El clima es extremo, la naturaleza, la seguridad es extrema. Entonces no hay seguridad, o sea, uno tiene que estar muy pendiente de todo alrededor. Y también la información es extrema, porque nunca antes en la vida salía tanta información de los estamentos de alta seguridad de los gobiernos como hoy día. Y hoy día nosotros nos enteramos de muchas cosas que en otros tiempos nunca sabríamos. Es porque estamos viviendo tiempos extremos, el clima, o sea, todo está trastocado, todo está totalmente diferente. Y para entender algo en el concepto de extremo, ok, vamos a ver el significado de extremo, y en el extremo hay varios elementos que le dan significado, pero voy a hablar nada más de dos puntos importantes que nos van a servir de plataforma para lo que vamos a hablar. Extremo significa también, entre otras cosas, es el máximo grado de algo, o sea, un extremo frío, un extremo caliente. Eso es extremo, o sea, cuando es extremo frío es algo, un grado muy superlativo, ¿no? Ya sea muy, es un extremo. Y el segundo significado que quiero compartir entre ustedes también es que la primera y la última parte de algo es un extremo. Por decir un ejemplo, en una cuerda, la última parte de esta izquierda es el extremo de la cuerda y el extremo del otro. Y basándonos en eso, yo puedo entonces compartir con ustedes que en el día de hoy vamos a hablar acerca de el Dios extremo. Nosotros tenemos un Dios extremo. Si le vamos con los dos ejemplos que le acabo de mostrar, el extremo es algo de máximo grado. Dios es Dios de dioses y Señor de señores. En Deuteronomio 10:17 lo podemos encontrar. Y en el significado de primero y última parte de algo, en los extremos, en Apocalipsis 1:8 dice que Él es el alfa y la omega. Él es el principio y es el final. O sea, entonces entendemos que Dios y Jesucristo son extremos, porque es desde el principio y hasta el final, y en grado superlativo, es sobre todas las cosas. Ese es nuestro Dios, que es extremo. Y yo quiero que empecemos nosotros desde este momento a tener mucho respeto por nuestro Dios, que a pesar de que a través de este púlpito hemos hablado mucho acerca de su amor, yo quiero hablar un poco acerca de Él, de su cualidad como extremo, como Dios de dioses y Señor de señores. El Evangelio hoy día ha cambiado, y a mí me da mucha tristeza eso, porque es que el Evangelio y su carácter verdadero de lo que es el cristianismo es otra cosa muy distinta a lo que nosotros hemos estudiado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde la prioridad en cada uno de los miembros de la iglesia era cumplir la voluntad de Dios. Y lastimosamente en el Evangelio hoy día, que son las buenas nuevas de salvación, ya lo han dejado para un lado, las buenas nuevas solo se enfoca en lo bueno y lo nuevo y lo cómodo de nuestras vidas. Y entonces el enfoque de la iglesia hoy día lamentablemente no está en Dios, el enfoque está en nosotros, porque simplemente queremos nuestra comodidad y no queremos cumplir el propósito de Dios. Queremos nuestras metas, nuestros sueños, y no queremos hacer la voluntad de Dios. Y la prioridad en el cristianismo y en la iglesia es la voluntad de Dios. Y eso es parte de las cosas que ya nosotros se nos están olvidando, porque estamos viviendo tiempos extremos. Estábamos en el enfoque único de que, como dice la palabra en Tesalonicenses, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y ya los ojos están puestos en nosotros, en nuestro bienestar, en nuestra comodidad, en nuestra familia, en nuestros bienes, en nuestra economía. Y ese es un grado extremo que ha ido la iglesia de una forma negativa. Pero, por otro lado, yo quiero comentar algo que
pareciera que no tenía que ver nada con lo que yo estaba dando introducción porque estaba preparando esta palabra de parte del Señor para la iglesia y mi esposa me presenta un pasaje muy interesante que, como repito, pareciera que no tenía nada que ver, pero tiene todo que ver. Resulta que el tercer rey de Judá, esa es parte de estudio bíblico acerca de que el reino después de Salomón se dividió en dos partes, el reino de Israel y el reino de Judá. Pero entonces el tercer rey de Judá se llama Asa. Entonces, este hombre, este rey, empezó a hacer las cosas correctas delante del Señor y a Dios le agradó y le mandó un profeta. Entonces, este profeta, dentro de otras cosas, le dice en Segunda de Crónicas 15:2, le dice: el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Eso está clarito y eso es muy entendible. Y eso es como materia en cuanto a escuela bíblica o nuevos cristianos, muy básico. Si tú estás con Dios, Dios va a estar contigo. Y si tú no estás con Dios, estás a las expensas tuya o de lo que el enemigo quiere hacer contigo porque estás fuera de cobertura. Y si tú lo escuchas y lo entiendes básicamente, no tienes ningún problema. Pero si tú entras un poco en profundidad, te das cuenta es que hasta el momento la realidad nuestra, ¿cuál es? ¿Realmente estamos con Dios o no lo estamos buscando de verdad? Entonces, si lo estamos buscando de verdad, Él está con nosotros y no hay ningún problema. Pero si no lo estamos buscando de todo corazón, entonces tenemos un grave problema. El mensaje del profeta llegó al corazón del rey e hizo algo muy interesante. Dice, cuando Asa oyó este mensaje de Azarías, el profeta, se armó de valor y quitó todos los ídolos detestables de la tierra de Judá. Además, reparó el altar del Señor que estaba frente a la antesala del templo del Señor. ¿Cuál es nuestra reacción cuando nosotros escuchamos esto? No decir, bueno, yo estoy con Dios más o menos y Él entiende cómo soy yo, sino simplemente es darse cuenta qué es lo que está estorbando en mi vida para que para Dios signifique que yo no estoy con Él. Entonces, tener una reacción, tener una actitud favorable, tener una reacción positiva y proactiva, que en el caso del rey lo que hizo fue que se armó de valor, dice, quitó los ídolos detestables de la tierra de Judá. Y la pregunta enseguida para nosotros es, ¿qué ídolos o qué cosas están interponiéndose entre la relación de Dios conmigo que yo debo quitar para que Dios esté derramando su favor completo sobre mi vida? ¿O esté todavía ese ídolo deteniendo la bendición que Dios tiene para mi vida porque ese ídolo está en ese lugar? Hay cosas que están en medio entre Dios y nosotros. Eso se llama ídolo. Todo lo que nosotros agarramos y ponemos como excusa para no hacer la voluntad de Dios, para no crecer espiritualmente y para no avanzar espiritualmente, todas esas y cada una de las situaciones, cosas o personas se convierte en un ídolo detestable para que Dios pueda derramar su bendición sobre nuestras vidas. Y sin embargo, nosotros a veces estamos preocupados porque Dios no nos bendice, pero el problema es ¿qué ídolo está en medio de Dios y nosotros siendo un objeto detestable, impidiendo la bendición para nuestras vidas? Hay que amarse de valor cuando nosotros escuchamos esta palabra y empezar a quitar esos ídolos de nuestras vidas. Y cada cual sabe cuál es, cada cual sabe quién es y qué es lo que está estorbando en mi relación con Dios. La otra cosa también es que dice que reparó el altar del Señor que estaba frente a la antesala del templo del Señor. Bueno, el atrio, lo que se dice en Reina Valera también, porque esta es la nueva versión internacional, lo reparó. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que reparar nuestra vida de oración, nuestra vida de comunión con Dios, porque la pregunta sería, ¿cómo está nuestra vida de oración? Está en ruinas, o sea, quizás no está atendida, quizás no está mantenida, quizás no está en sus óptimas condiciones, porque todo nos puede más. Los afanes de este mundo, la necesidad de trabajar, de cumplir con esto y con aquello, y todo eso nos ha hecho perder la proporción y el balance. Y el altar de oración está en ruinas.
Uno, nosotros quitar el ídolo que está impidiendo la bendición de nuestras vidas. Y segundo, restaurar o reparar el altar con el Señor. Porque para nuestras vidas, por si nosotros todavía no hemos caído en cuenta, Dios es lo más importante para nosotros. Admitámoslo o no, creámoslo o no, aceptémoslo o no, Dios es lo más importante en nuestras vidas. Porque de Dios depende que nosotros respiremos cada día. De Dios depende que nosotros nos despertemos cada mañana con vida. De Dios depende que nosotros no tengamos ningún accidente. Depende de su gracia, de su misericordia y de su favor. Así que por mucho que usted quiera vivir dividido de Dios, Dios es su total dependencia. No podemos ser codependientes de personas. Eso sería una acción enfermiza en nuestra vida, pero tenemos que ser dependientes total de la voluntad y la soberanía de Dios, porque al final de cuentas, Él es extremo, Él es de nuestro principio y es hasta nuestro final. Él tuvo que ver con nuestro nacimiento y solo en su mano está nuestra muerte. Solo Él sabe cuándo morimos. Solo Él sabe cuándo nacemos. La reacción del pueblo no fue ajena o no fue diferente a la reacción del rey Asa. Y me llama mucho la atención porque yo tenía en mente todo esto de lo radical y lo extremo, y hasta este momento este pasaje no tiene muchas cosas extremas como eso, sino la connotación que yo le quiero dar. Pero cuando llegamos al punto donde el pueblo reaccionó ante la actitud del rey Asa en favor del propósito de Dios en la vida de su pueblo, vemos algo totalmente descabellado o totalmente de asombro. Dice la palabra así, que el pueblo se reunió y luego hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda el alma al Señor de sus antepasados, el Dios de sus antepasados. Dice, y lo marqué un poco más ahí, al que no buscara al Señor, Dios de Israel, se le castigará con la muerte, fuera grande o pequeño, fuera hombre o fuera mujer. A ver, ¿qué les parece que digamos, Dios es muy importante en nuestras vidas? Bien, digamos, tenemos que buscar a Dios de todo corazón. Bien, pero que digamos, a partir de ahora en adelante, todos, los jóvenes, los adultos, las mujeres y los hombres, que no busquen de Dios, los vamos a matar. Seríamos extremistas, ¿verdad? Como los islámicos, algo así. Pero es lo que dice ahí. Sí, y eso está en la palabra. Usted puede buscarlo en cualquiera de las versiones. Esta es la versión nueva, versión internacional, pero créanme que todas las otras versiones dicen lo mismo, pero de diferentes palabras. Dice, al que no buscara al Señor, se le castigaría con la muerte. Eso me recuerda a un pasaje que estuvimos estudiando en el libro de Evangelio según San Juan, que Jesús dijo, el que en mí ha creído tiene la vida, pero el que no cree en mí ya está muerto. Y es que nosotros no nos hemos dado cuenta y nos hemos ido, como decía un amigo en Panamá, en el carrito ese de que no, Dios me ama, Dios me entiende, Dios me comprende, pero Dios es radical y Dios es tajante. No sé cuántos recuerdan cuando Dios dijo, ojalá fuera frío o caliente, pero como eres tibio, eres ni esto y lo otro, yo te voy a vomitar de mi boca. Y eso no es una palabra muy bonita, no es decir como que yo no te voy a aceptar, te voy a vomitar, o sea, vas a ser expulsado. En estos días hemos sabido mucho acerca de vómitos en casa y realmente vomitar es una expulsión como desagradable y es con una fuerza que los que han pasado por ese capítulo de vomitar saben lo extenuado que queda uno después de vomitar. Es porque es una fuerza que va así para afuera. Y entonces, si yo pienso en que Dios dice, lo vomitará en mi boca, eso no va a ser como, bueno, déjame ver un momentito, es así, expulsado completamente.
No podemos estar jugando con Dios, no podemos seguir nosotros avanzando en la vida, como yo he dicho en otras ocasiones, y seguir siendo igual. Porque quien conoce a Dios realiza cambios en su vida. No solo permite que Dios cambie su vida, sino que realiza esa misma persona cambios en su vida. Así que, ¿qué podemos decir? Nosotros tenemos el Dios extremo. Ese Dios que es tan extremo que su amor es tal que murió por mí en una cruz. Es tan extremo que de su gloria donde Él estaba, Él se humilló a hacerse un hombre como nosotros. Es tan extremo que para darme sanidad, Él tuvo que sufrir heridas en su costado y en su espalda y en todo eso. Porque dice en Isaías que por su llaga somos nosotros curados. Para que tengamos victoria, Él tuvo una muerte. Y entonces nosotros tenemos que entender que Dios no anda como con más o menos cosas. Dios anda radicalmente. Y Dios dice, el que no es conmigo es contra mí. Y no podemos estar como simpatizando. Y créanme, les digo algo. En la iglesia hay un montón de personas. Algunas son cristianas. Muchas simpatizan. Muchas no entregan el 100% de su vida al Señor. Y díganme, cuando acabamos de hablar acerca de que los tibios, ¿dónde quedarán las personas que no han entregado 100% su vida al Señor? Dios es extremo. Yo estuve buscando alguna información muy interesante acerca del Dios extremo y hay coincidencia, obviamente, que tal Padre es, el Hijo es, y Jesucristo y Dios tenían similitudes en la simpatía por cierto tipo de personas. Vemos y eso no lo tengo aquí, no lo vamos a buscar, sino simplemente lo voy a mencionar, que en Romanos 9, no hace mucho, unas semanas atrás, estuvimos estudiando acerca de algunas cosas de la decisión de Dios, su predestinación, su propósito y su voluntad en nuestras vidas. Y lo curioso que se habló acerca de Jacob y de Esaú. Y dice en Romanos 9, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Cuando yo vi eso en el capítulo 9 de Romanos, me llamó la atención y es ¿por qué? O sea, ¿qué hace que Dios ame a alguien y aborrezca a otro? Porque para mí, yo creo que para los que estamos aquí, que somos muy inteligentes, queremos saber es a quién Dios ama, qué características tiene, porque yo la quiero tener para que Dios me ame también. Dios tiene, de verdad, Dios tiene compasión y amor por toda la humanidad, pero algunos los prefiere. Y eso nosotros quizás hemos escuchado en algunas ocasiones prédicas que dice Dios no tiene favoritos, pero como todo padre, obviamente vamos a ver entre el hijo que se porta bien y que es bien diligente y hace todas las cosas y el otro que es perezoso, que no quiere hacer nada, cómo está el corazón de uno y hacia el otro. Obviamente que uno no tiene favoritos, pero la inclinación del corazón de un padre siempre va a ser el que siempre es obediente y siempre va a tener el beneplácito, la complacencia, el agrado del padre, aquel que es muy obediente, aquel que encuentra su vida, aquel que busca su propósito, aquel que crece y va hacia adelante. A los otros los queremos también, pero siempre va a haber algo especial. Entonces, yo busqué qué hace que Dios aborreciera a Esaú. Ok, dentro de lo que busqué en la palabra encontré algo, y es que Esaú era un hombre que era cazador. A su papá Isaac le agradaba porque era un guerrero, iba hacia el frente y todas las cosas, pero tiene un grado de rebeldía y de desobediencia y de poco importa. Pero Jacob le gustaba quedarse con su mamá y con su abuelo Abraham escuchando las historias de Dios. Y no tiene nada de malo en que uno sea cazador y el otro le gusta escuchar. Quizás uno va a ser cazador y el otro iba a ser maestro. O quizás va a ser conferencista o qué sé yo, no iba a ser algo de fuerza. Pero es que tú escoges. Y eso es parecido a Marta y María. Jesús dijo, María escogió la mejor parte. Y no era que no había que arreglar la casa, no había que hacer las cosas, sí hay que hacerlo, pero siempre va a haber una mejor parte. Siempre nosotros como personas ya adultas entenderemos que
hemos superado la etapa de escoger entre lo malo y lo bueno, porque obviamente lo malo no es lo correcto, aunque lamentablemente hay muchos escogiendo lo malo, pero deberíamos estar nosotros en la etapa de escoger entre lo bueno y lo mejor, porque Dios siempre pone la mejor parte aquí, pero cada cual escoge la mejor parte. Y Jacob escogió la mejor parte. ¿Cómo lo podemos entender? Con dos cosas muy clave con Jacob. Y eso es bueno que vayan haciendo anotaciones porque no todo lo pongo en la pantalla, para que sean ustedes didactas también, ¿no? En Génesis 25-27 habla que Jacob compra la primogenitura, o sea, la bendición del padre que tenía para Esaú, se la compra. No sé si recuerdan, Esaú venía de cazar y venía cansado, y Jacob parece que dentro de la otra cosa era medio chef, porque había hecho un guisado de lentejas muy bueno, y Esaú vino y dijo, estoy cansado, quiero eso. Y Jacob, que estaba con deseo de ser bendecido de cualquier forma posible, le dijo, mira, te doy este plato de lentejas, pero dame tu primogenitura. Esto está complicado. Primogenitura. Y Esaú, ustedes lo leerán en el versículo 27 del capítulo 25 de Génesis, con calma en su casa. Esaú dice, mira, yo me voy a morir, toma de mí lo que tú quieras, pero dame ese plato de lentejas, yo quiero lentejas. Entonces, las bendiciones de Dios las vendió por cualquier cosa. Entonces, ahí podemos ver el poco importa. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Ok, si Dios dijo a Esaú aborrecí, entonces no podemos tener en poco importa las cosas de Dios. Tenemos que ser como Jacob, que buscan por la bendición. Jacob hizo lo que fuera necesario para recibir esa bendición. Eso en el capítulo 25 de Génesis. Pero en el capítulo 32 de Génesis, Jacob lucha por la bendición. Ustedes leerán con calma en su casa toda la historia de Jacob, pero Jacob se encontró un momento con un ángel y le dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. ¿Se recuerdan? Si no se recuerdan, búsquenlo ahí. Pero las cualidades de Jacob, hacía lo que fuera por la bendición. Hacía lo que fuera por la bendición. Entonces es entendible que Dios diga, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, por flojo, por perezoso, por indiferente con las cosas de Dios. De hecho, Esaú se casó con dos mujeres cananeas que eran fuera del linaje de Dios, del pueblo de Dios, y Jacob se casó con las hijas de Labán, Raquel y Lea, parte del pueblo de Dios. O sea, que él mantuvo la integridad en todo momento y siempre procuró la bendición. Y entonces cuando empezamos a ver estas cosas, vemos que Dios es tan radical y tajante que aquel que es radical por conseguir la bendición de Dios, Dios le agrada. Y nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Aunque cometamos errores como un montón que cometió Jacob, usted cuando lea la historia de Jacob se da cuenta que Dios siempre estuvo revelándole a Jacob muchas cosas profundas. Acerca de un canal, de una escalera cuando ángeles bajaban y subían, acerca del lugar donde Dios bendecía su vida, enfrentarse cara a cara con Dios. ¿Y qué? Jacob era nombre, el nombre significa tramposo, el que hace las negociaciones con maña. Pero ¿sabes qué? No importa cómo tú te llames, si todas las cosas que usas las estás procurando que sea en beneficio de la bendición de Dios, en beneficio de encontrar la bendición de Dios, en objetivo de que Dios te bendiga, en objetivo de tener a Dios cerca. Jesús, a ver, si Dios tenía a Jacob, que era así medio loco, pero luchaba por la bendición, ¿quién ustedes piensan que escogió Jesús? Pedro. Buena oportunidad para ir a tomar agua. Pedro no era muy cuerdo. Pedro estaba medio loco, pero a Dios le gusta la gente que está medio loca, pero que va por lo que va. Mire, le digo algo, la gente que es muy pasiva, que espera que todo le llegue, a Dios no le agrada. Dios le gusta a la gente que va por lo que quiere. Pedro deja todo atrás por seguir a Jesús. Marcos 1, 16 al 18. Pedro acepta los retos por seguir a Jesús. Juan 6, 68. Y Pedro arriesga la vida por seguir a Jesús. Juan 18, 10. Mira, deja todo, acepta los retos y arriesga hasta la vida. ¿Qué tenemos nosotros de eso en nuestras vidas? Le explico rapidito los pasajes. Jesús en Marcos 1, 16 al 18 le dice a Pedro, deja todo y sígueme. Y Pedro le siguió.
Eso es ser radical, eso no es ser como que, déjame ver, vamos a calcular, ¿qué tienes tú para allá para darme? ¿Cómo yo voy a vivir? ¿Cómo? Mira, este es mi sustento, ¿cómo yo voy a hacerlo después? Es ser radical, es decir, Jesús me dijo, sígueme, y yo le seguí. Juan 6:68 habla acerca de que, o un poco antes, habla acerca de que Jesús empezó a decir que coma mi carne y quien beba mi sangre será salvo. Y de ahí en adelante muchas personas empezaron a decir, wow, esto está muy duro, no voy a seguirlo. Y Pedro viene y le dice, maestro, la estás poniendo dura, la gente ya se está yendo. Y Jesús, ¿qué le dijo? Dice, si te quieres ir tú también vete. Pedro le dijo, ¿a dónde iré si tú tienes palabras de vida eterna? Nos acordamos mucho de ese pasaje, pero ¿qué estaba en el contexto de ese pasaje? Era algo muy fuerte. Dice más adelante, en los versículos posteriores, dice, y mucha gente desde ese entonces dejó de seguirle. Ahora la pregunta, Dios te pide algo muy fuerte en tu vida. ¿Tú eres de los que vas a dejar al Señor porque dura palabra es? ¿O eres de los que son como Pedro y dice, mira, tú me pediste esto, es difícil, pero ¿a dónde yo puedo ir? Si tú eres quien me da la vida eterna, solo tú tienes la vida para mí, yo no quiero ir a ningún lado. Si eres así de radical, Dios te ama, Dios tiene un favor especial por ti y la bendición sobre tu vida va a ser sobreabundante, porque tu enfoque no está en la bendición, tu enfoque como Pedro, tu enfoque como Pedro va a ser estar siempre cerca del Maestro. La última parte me da gracia un poco algunas cosas que cuando uno estudia la palabra encuentra detalles que había pasado por alto o cosas que no ha analizado cuando la leyó, porque la leyó muy rápido. O porque las películas de Hollywood te han confundido la cabeza y tú crees que Jesús es un modelo así caucásico, bien blanco y todo eso. Él era de Medio Oriente, quizás tiene pelo negro, era más oscuro que yo quizás. Quizás no era tan agraciado como lo ponen muchos por ahí. Oh, no. Entonces, quizás Pedro y toda esta gente no eran el perfil que muchas veces hemos encontrado y que conocemos. En Juan 18 se narra cuando a Jesús lo fueron a apresar y todos los discípulos salieron huyendo, pero ¿quién estaba al lado de Jesús? Pedro, ya le dije. ¿Y qué hizo Pedro? En el versículo 10, el capítulo 18, ustedes lo van a leer, dice que Pedro tenía una espada y desenvainó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, ni siquiera un soldado, era un pobre muchacho asistente del sacerdote, no tenía nada que ver, por eso que Jesús le puso la oreja de nuevo, pobre muchacho, con tu oreja ahí, guarda tu espada. Pero llama la atención algo, no sé si a ustedes le llama la atención, ¿qué hacía un cristiano con una espada? ¿Qué hace un cristiano hoy día con un revólver, con una pistola aquí? ¿Saben por qué? Porque nosotros hemos sido muy domesticados, porque hemos malentendido el amor de Dios. Y el amor de Dios también es fuerte y es agresivo. Porque cuando tú amas a alguien, no sé si le vieron ustedes Corazón Valiente de Mel Gibson, Braveheart, toda la guerra, bueno, según Hollywood, Jack Wallace hizo toda una guerra porque le habían violado a la mujer, por el amor a esa mujer. Toda una guerra por una mujer, o sea, por amor. El punto que quiero decir es, ¿cuánta guerra tú levantas por amor a Dios? ¿O tu amor a Dios es tan pasivo que cualquier cosa que te meten de falsa doctrina o de otro tipo de disciplina religiosa, tú te regulas, tú te aceptas y todo eso? Nuestro amor tiene que ser agresivo y fuerte. Tenemos que tener como una especie de espada y estar listos para defender con denuedo la verdad que nos ha dado el Señor a nosotros. Dios es radical, Jesucristo era radical, le gustaban los radicales, le gustaban los extremos, los que son extremistas. Mira, Jacob hacía lo que fuera, engañaba, vendía por allá y todas las cosas, pero él quería ser bendecido. Yo no digo que ustedes engañan ni nada de esas cosas por ser bendecidos, pero ustedes pónganse en mente que necesitan la bendición de Dios y búsquenla y procúrenla. Y en este punto, casi medio, la pregunta es, ¿qué haces tú por el favor de Dios?
¿O tú esperando nada más que el favor de Dios llegue a tu vida así cuando Dios quiera? Dios quiere que tú quieras recibir el favor de Él. Parece un trabalenguas, pero procuren meterle mucha mente a esto. Dios quiere que tú quieras ser bendecido. Porque si tú no quieres ser bendecido y Dios te bendice, eres malagradecido o desagradecido. Malagradecido lo decimos en América, desagradecido lo dicen en otros países. Pero para que se entienda, no somos agradecidos con Dios porque, total, Él me lo dio porque Él quería. Y así andamos muchos de nosotros porque tenemos la vida y como que Él me la quiso dar. Yo no tengo que darle gracias a Dios porque estoy vivo. Porque la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros por el favor de Dios? Y en el caso como el caso de Pedro y su última participación, la pregunta sería ¿qué estarías dispuesto a arriesgar o a dejar o a hacer con tal de tener el favor de Dios? ¿Qué estás dispuesto o qué estás dispuesta a arriesgar de tu vida, a sacar de tu comodidad, o sacar de tu costumbre, de tu hábito o de tu rutina o de tu gusto, pero con tal de agradar a Dios? Miren, si nosotros no estamos dispuestos a arriesgar mucho, es porque amamos muy poco a Dios o no entendemos su amor. Jesús fue extremo también, como decía, pero no solamente por escoger a alguien, sino por Él mismo como su forma de ser. Y yo, en conversaciones que tengo con mi esposa, que a pesar de, además de ser romántico con mi esposa, nosotros hablamos de la palabra de Dios también, ¿no? Y a veces estamos en la cama viendo algunas cosas y versículos y todo eso, y encontramos una serie de versículos y yo decía, en algún momento vamos a compartir estos versículos con la congregación. Y llegó el momento. Jesús era radical y quiero decirles algo, Jesús no era algo como que uno cree como que es algo santo, así como que Jesús, sí, oh hijo, tú no debes hacer eso. Jesús era un carpintero, no sé si ustedes recuerdan, hijo de un carpintero. Jesús tenía un carácter firme y fuerte, que si se quedó callado con Potifar y cuando lo fueron a enjuiciar, se quedó callado porque él tenía que ser enjuiciado, porque él tenía que morir. Regresando al pasaje que hablamos de que Pedro sacó la espada, Jesús le dijo, guarda tu espada, porque dice Jesús, tú no sabes que si yo quiero, yo le digo al Padre, manda una legión de ángeles, Padre, manda nada más 2. Y se muere todos esos soldados. Él enmudeció y cayó porque escrito estaba en la palabra que él tenía que ser como una oveja que va al matadero. Simplemente callar porque la muerte nos traería grande victoria. Si él luchaba por su vida, nosotros no tenemos victoria sobre la muerte y sobre todas las cosas que tenemos, toda fuerza del enemigo. Pero en su muerte tenemos victoria, era necesario. Pero de resto, él no se quedaba corto. Él no se quedaba callado, él no se quedaba disimulando como que, no, bueno, yo voy a agarrar las cosas suaves para que no me agarren rabia. Él decía cómo eran las cosas. Hubo un momento donde los fariseos que estaban buscando cómo neutralizarlo y callar su mensaje, llegó un momento donde le dijeron, ok, dice la narración en Lucas 13, 31, 32, dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y Jesús le dijo, id y decida a esa zorra, aquí he hecho fuera demonios y hago curaciones hoy, mañana y al tercer día termino mi obra. Que haga lo que le dé la gana a esa zorra. Usted no sé si ustedes se habían dado cuenta que algún día Jesús le dijo zorra a Herodes. Mira, frente a un político o un gobernante corrupto no había mucha contemplación. De hecho, eso estaba fatal, lo que estaban haciendo los que gobernaban las tierras por parte de Roma. Porque había toda clase de corrupción y de maldad y de depravación que le salió del alma a Jesús dile a esa zorra que se quede quieto, porque lo que yo voy a hacer lo voy a hacer y lo hago hoy, mañana y hasta cuando yo quiera. El tercer día yo voy a terminar. No es que tengo que irme ahora huyendo. Hay que tener carácter, pero hay que saber cuándo tenerlo. Uno no va a andar de rabias ahí por todos lados a buenas y primeras, pero uno tiene que saber cuándo uno
mantiene sus derechos en alto y no son pisoteados. La otra es Jesús hablando en en Juan capítulo 8, cuando estuvimos estudiando el libro de Juan, recuerdo que estábamos en la casa de Kendra, vimos esto y para mí fue revelada muchas cosas muy interesantes y muy agradables para mí porque me encanta ver que Dios me revela cosas, como a cada uno. No estoy diciendo que yo soy el de la revelación. Cuando Dios nos revela cosas nos hace ver, wow, esto que pasó aquí. Resulta que Jesús estaba hablando con los judíos y dijo, mira, si ustedes creen verdaderamente en mis palabras y en mi mensaje, serán verdaderamente discípulos míos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y todos entendemos y hemos recordado ese pasaje. Pero ¿qué pasó después? Que los judíos dijeron, ¿libre de qué? Si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Yo creo que él se lo olvidó de Egipto y de otros lugares de Babilonia, ¿no? Dice, ¿libre de qué si nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie? Y dice, nosotros somos hijos de Abraham. Y dijo Jesús, ustedes no son hijos de Abraham. Sí, nosotros no sé qué, y somos hijos de Dios. Dice, ustedes ni siquiera son hijos de Dios. ¿Por qué? Dice en Juan 8, 43 al 44, dice, porque si no entienden lo que yo digo, es porque no quieren aceptar mi mensaje. El padre de ustedes es el diablo e intentan complacerle con sus deseos. Él fue un asesino desde el principio y no se mantuvo en la verdad. Por eso no tienen nada que ver con la verdad. Cuando mienten, hablan de lo que tienen dentro, porque es mentiroso y padre de mentira. Se lo estoy diciendo como muy suave, pero Jesús le dijo en la pelea de esta cosa, nosotros somos hijos de Abraham, no sé qué, nosotros somos hijos de Dios. Y llegó un punto que Jesús le dijo, mira, ustedes son los hijos del diablo. Y está escrito, pueden buscarlo, Juan 8, lean todo el pasaje, porque nosotros nada más conocemos algunos capítulos y hemos, de una manera quizás, no sé si sin intención o qué, hemos estructurado o le hemos dado forma a un Dios bonachón que casi se parece a Santa Claus. Si te portas bien te daré regalos, si te portas bien te daré bendición. Dios dice, si tú me buscas, yo voy a estar contigo, y si no me buscas, te voy a dejar al abandono y te vas para el infierno. Te vas con el diablo. ¿Y qué? Le dice Jesús conversando con los judíos. Mira, ustedes, si quieren matarme, si procuran mi mal, no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Nosotros, quiero que sepan algo, tan radical es la palabra de Dios, que nosotros, si no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. No hay mitad. Nosotros, si no buscamos a Dios, nos va a llevar el diablo. Nosotros nos vamos al infierno. O sea, no hay otra forma de decirlo. Aquí simplemente se busca de Dios al 100%, o tú estás totalmente en el reino de las tinieblas, o estás en la cobertura de Dios, o estás expuesto a que todo lo que Satanás quiere hacer contigo lo haga. Tengamos presente de que Dios es totalmente radical. No hay grises, no hay términos medios, no hay una gama de colores. Con Dios o es blanco o es negro. Y no es que quiera hablar más de los negros, ¿no? No sé por qué alguien te ha inventado esas cosas, pero es uno o es la otra cosa. O sea, no estamos en estar como que yo estoy medio adentro y medio afuera. No, ¿estás o no estás? Para terminar, Dios llamó a los oportunistas del templo ladrones. Y eso ya ustedes se lo saben mucho. Jesús les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Nosotros podemos estar en la casa del Señor, pero nuestro corazón está totalmente alejado de Él. Nosotros podemos estar en medio de un culto, nosotros podemos estar en medio de un grupo de oración, nosotros podemos estar en medio de una alabanza, pero nuestro corazón y nuestro pensamiento puede estar solamente en nuestros propios intereses, como lo estaban estos cambistas. Que hubiesen cambistas no había problema, el problema era que ellos estaban haciendo mal uso de los negocios. Y entonces tenemos que estar nosotros con mucho cuidado de cómo nos conducimos delante del Señor, porque el Señor
es un juez justo y nunca va a tener por inocente al culpable. Si nosotros estamos en la línea del Señor, asegurémonos de que estemos bien. Asegurémonos de que estemos bien. Ok, para terminar, siendo un Dios radical, vamos a ponernos nosotros un poco radicales. La pregunta sería, ¿cómo le llamamos nosotros a nuestros pecados? ¿Cómo le llamas tú, cómo le llama usted a tu pecado? Le llama, es que yo tengo una debilidad. O en la oración dice, es que Dios, tú sabes que yo soy un ser humano, tú sabes que yo caigo, sabes que yo soy débil. No, tenemos que admitir delante del Señor, hemos pecado y estamos pecando. ¿Qué nos toca a nosotros? Ser radical. Hay que ser radical con mi pecado y con todo lo que me aleja de Dios. Tenemos que ser radicales porque Dios es radical y tajante. También tenemos que ser radical con todo lo que me atrasa para alcanzar las metas y el propósito de Dios. Hoy es un llamado para que nosotros seamos totalmente radicales. Si nos vamos preparando con la música, vamos a ministrar en este momento a todos aquellos que dicen, yo he estado viviendo una vida que quizás no he estado 100% con Dios, pero yo quiero ser radical, determinante, tajante y extremo, porque yo quiero estar con Dios 100%, porque o estoy con Dios 100% o simplemente estoy fuera de la voluntad de Dios y del propósito de Dios. Es un momento de reflexionar y de accionar y de motivarnos a quitar esos ídolos detestables delante de Dios, restaurar el altar y de comunión con Dios y buscarle de todo corazón. Le invito a inclinar su rostro para que oremos mientras empezamos con la música. Señor, realmente no es nuestra voluntad muchas veces estar jugando contigo, pero es lo que hacemos. Porque muchas veces nosotros sabemos que hay que hacer cambios en nuestras vidas y los posponemos y los dejamos para después.